Hola, este es un nuevo encuentro de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena. En breve nos estamos enlazando de forma remota con el equipo para conectarnos en los próximos minutos. Bienvenidos. En breve nos estamos enlazando de forma remota con el equipo para conectarnos en los próximos minutos. Bienvenidos. En breve nos estamos enlazando de forma remota con el equipo para conectarnos en los próximos minutos. En breve nos estamos enlazando de forma remota con el equipo para conectarnos en los próximos minutos. Bienvenidos. ¿Cómo están, señoras y señores? Muy bienvenidos todos a un nuevo webcast, en esta oportunidad conversatorio de nuestra Cámara de Comercio Peruano-Chilena. El día de hoy nos convoca Perú Hoy, perspectiva de un nuevo escenario político. Y les cuento que en esta oportunidad tenemos 4 interesantes panelistas que nos darán su opinión y su visión, dirigida por supuesto por nuestro presidente don Juan Carlos Fischer, en relación al actual contexto del Perú, que ha ido evolucionando esta última semana y tomando otros matices. En ese sentido, entonces, es que yo quiero presentarles, en primer lugar, a la señora Mercedes Arauz. Ella es licenciada y bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico, Lima, Perú. Es doctora y magíster por la Universidad de Miami, Florida, Estados Unidos. Posee amplia experiencia en la gestión pública y en la academia. Además, ha ocupado diversos cargos políticos y públicos. En el 2016 fue electa vicepresidenta y congresista de la República. Actualmente es catedrática del Departamento Académico de Economía e Investigación de la Universidad del Pacífico, Perú. Damos la bienvenida entonces a la señora Mercedes Arauz. Además nos acompaña esta tarde el señor Roque Benavides. Él es ingeniero civil por la Universidad Católica del Perú, UCP. Es máster en Administración de Henley, Escuela de Negocios de la Universidad de Reading, UK. Ocupó el cargo de director de una SEM de 2010 a 2020 y también la presidencia de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. Actualmente ocupa el cargo del directorio de la compañía de minas Buenaventura.
muy bienvenido entonces a don Roque Benavides. Nuestro tercer panelista, don Carlos Meléndez. Él es PhD en Ciencias Políticas por la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos. Académico de la Universidad Diego Portales de Chile e investigador postdoctoral del COES. Columnista del diario La Tercera Chile. Socio director de 50+1, grupo de análisis político en Perú. Su último libro es El Mal Menor. Además destaca el título Vínculos políticos en el contexto de poscolapso partidario del IEP del 2019. Muy bienvenido, don Carlos Meléndez. Además nos acompaña como panelista don Hugo de Sansani. Él es gerente general, CEO de Intursa, Hoteles Libertador, Inversiones La Rioja. Un importante grupo hotelero peruano y el mayor propietario de hoteles Marriott en Sudamérica. Anteriormente fue vicepresidente de desarrollo en Latinoamérica para Marriott Internacional y previo a eso fue gerente de desarrollo para Aton Hoteles, hotelera latinoamericana que hoy es parte de Accor. Damos la bienvenida entonces a don Hugo de Sansani, don Roque Benavides, don Carlos Meléndez y la señora Mercedes Arauz. Y por supuesto, a continuación, la palabra queda toda a cargo de don Juan Carlos Fischer, presidente de nuestra Cámara, la Cámara de Comercio Peruano-Chileno. Muchísimas gracias, Mariela. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Para mí es un honor volver a contar con todos nuestros amigos, tanto en Perú, en Chile, en México, ahora Estados Unidos, que nos acompañan en una tarde de análisis con relación a los últimos acontecimientos que nos han tocado vivir, tanto en Perú como en Chile. Es indiscutible que esta última semana, que nosotros ya teníamos más o menos claro, lo hemos hablado con Meche y con Roque la semana pasada, no han habido básicamente variaciones en la situación, estamos en una tremenda incertidumbre, sigue un conteo de votos, sigue un análisis con respecto a la validez o no validez de determinadas actas. El hecho concreto es que todavía no hay presidente elegido. No obstante, los buenos amigos del país de España, país me refiero evidentemente al periódico, ya lo daban como presidente electo. Inclusive creo que así lo han presentado en una última conferencia de prensa en el Country Club, sitio bastante icónico para el señor Castillo. En fin, es lo que hay. Yo quisiera empezar esta tarde pidiéndole a nuestro amigo Carlos Meléndez, que él como politólogo, que no somos ninguno de los otros presentes, sino básicamente empresarios. ¿Qué opinas, Carlos? ¿En qué estamos en este minuto, en esta semana? Independientemente de que, digamos, tenemos claro cuál es la situación, pero ¿cómo ves tú este tema futuro, próximo, en el Perú con respecto a esta situación tan compleja? Bueno, gracias por la invitación para poder conversar sobre estos temas. Estamos en un escenario inédito, en el sentido de que la transferencia de gobierno nunca había sido postergada por este tipo de incertidumbre en los últimos años. Vamos, normalmente a estas alturas, hace 5 años, Meche, quien está aquí, ya había sido designada como coordinadora del grupo de transferencia de gobierno, por ejemplo. Ya teníamos por lo menos la confirmación de que Julio Velarde se mantenía bajo siendo el presidente del Banco Central de Reserva, y en unas semanas normalmente ya hubiésemos tenido designaciones de PCM y de MEF, ¿no? Si revisamos lo que pasó en 2016 y el año 2011, normalmente ya teníamos a estas alturas este escenario. Entonces estamos ante una transferencia postergada, una transferencia que se ha ralentizado, y eso va a traer consecuencias en términos de políticas públicas. Al momento de iniciar la próxima gestión, sea cual sea esta. Ahora, estamos ante una disputa política, sin duda. Y más allá de buenos o malos perdedores, lo que creo que nos toca entender es que hay posiciones de que están fervientemente convencidas de que hay que respetar su voto, y eso es parte del juego democrático. Y eso requiere un juego muy importante que tienen que cumplir las instituciones electorales. Ya estamos al punto de que sean cuales sean
de los resultados, es la autoridad electoral, es el Jurado Nacional de Elecciones quien tiene que tener el mayor protagonismo y mayor imparcialidad al momento de decidir este desenlace. Y ello implica estar a la altura de las circunstancias y saber lidiar con la presión social y la presión política y la presión de los poderes fácticos que existen hoy día en el Perú. Estamos ante hay un elemento nuevo en la política peruana en este contexto, que es la movilización social de la derecha. No estamos solamente, ojo, que no estamos solamente frente al fujimorismo disputando la mitad de los votos. Estamos hablando de un bloque de centro derecha que se ha articulado, que si bien es cierto tiene a la candidata Keiko Fujimori como el eje central de este bloque, obviamente por ser la candidata presidencial, estamos ante un acuerdo político de la centro derecha y de todos aquellos actores que creen en la economía de mercado, al punto que hemos visto algo que muy pocos peruanos nos imaginábamos en algún momento, que era la reconciliación política, no reconciliación, pero la alianza política entre los Vargas Llosa y los Fujimori. Yo creo que sí es una reconciliación, ¿eh? Sí, pero en el sentido de que... completa reconciliación. Yo a lo que me refiero es que creo que en ningún momento estuvieron reconciliación, que en algún momento fueron amigos, creo que nunca fueron amigos y ahora más bien, no. Entonces, hay una reconciliación de la élite, por decirlo de un modo, ¿no? Una reconciliación que además, hay que ser claros, se abrió hace 5 años. O sea, hace 5 años tuvimos un escenario muy similar de 40.000 votos de diferencia, pero una derecha tecnocrática y una derecha populista que decidieron tomar caminos separados, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que hay una reunión de la derecha, o que hay una reunión de los que creen en las políticas de mercado, los que creen en la Constitución del año 93, los que creen en la reforma, en el legado de las reformas de ajuste, y eso hay que valorar. Con un elemento adicional, que sí me parece que es nuevo, que estamos ante una derecha en la calle, una derecha que está protestando, hay una derecha con movilización social. Hay una derecha reclamando en la calle, reivindicando sus posiciones políticas. Y eso es un elemento novedoso, creo yo. Creíamos que la calle era básicamente el dominio de candidaturas de izquierda, de candidaturas anti-establishment, y lo que estamos viendo hoy día es una movilización de parte de la derecha, que no necesariamente va a abonar a beneficio de Keiko Fujimori en el largo plazo. Yo creo que estamos aquí ante un cambio de escenario en la cual en un contexto de polarización como que hemos visto en los últimos años puede terminar beneficiando a políticos más inclinados a la derecha y no tanto a la centro derecha como puede ser, no sé, pues Rafael López Aliaga u otros. ¿Ok? Este escenario de movilización de la derecha es algo que lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Venezuela y creo que está en el Perú y vamos a ver cuál es su capacidad de resistencia. Entonces, esto para terminar con esta parte de mi intervención, estamos ante un escenario inédito, un escenario de disputa, no solamente es una disputa electoral, es una disputa política, es una disputa callejera, es una disputa en la opinión pública que nos está llevando a mantener el nivel de polarización, que tiene una buena noticia para la derecha, que es la reunión de la derecha, y tiene otra buena noticia para ellos, que es justamente el tener el espacio de movilización en la calle. Pero tiene al frente a un candidato anti-establishment que no se imaginaban que iban a poder llegar de esta manera tan rápida e intempestiva al gobierno. Ya habrá más adelante oportunidad seguro para hablar del perfil de Castillo y de Cerrón, que es la dupla que nos interesa. Estoy completamente de acuerdo contigo, Carlos, que efectivamente hay una polarización y hay una sorpresa por el otro lado de la derecha que dices tú que se ha ido a las calles, pero que yo no creo que sea tan sorpresa, porque lo que estamos viendo hoy día es definitivamente pruebas que son bastante difíciles de refutar de una inquietud sana y de una inquietud tremendamente basada en estos indicios, y estoy siendo tremendamente políticamente correcto, de irregularidades. Yo mismo, en algún minuto, creo que lo puse en Facebook, yo mismo lo viví. Cuando yo fui a votar, porque ustedes saben que yo, además de ser chileno, también tengo la nacionalidad peruana, fui a votar y en la mesa donde a mí me tocó votar, la presidenta de la mesa me dijo, mira, y me mostró un grupo de 14 votos que habían sido tachados.
Y así fue como recibieron ellos los votos. Entonces, eso es de hecho una irregularidad y eso se tiene que investigar a fondo. Meche, para ti debe haber sido extraño, porque en realidad para todos. Tú fuiste ungida en una época de estas, en esta misma época, digamos, tú ya eras vicepresidenta. Nunca, a pesar que siempre han habido tufillos, algunos comentarios de que el fraude, pero nunca nos hemos librado de eso. Hoy día ya hay elementos que permiten pensar que hay algo que investigar. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que sí, que efectivamente no sé si ha habido fraude. Yo no podría llamarlo fraude o algo sistemático. Por eso digo, yo hablo de elementos que hay que investigar, no he dicho fraude. Algo que hay que investigar y creo que el deber de los jurados especiales en este momento y el Jurado Nacional de Elecciones eventualmente tienen que tomar una actitud muy, muy clara, porque tienen que quedar como que ellos no son parte de lo que podría llamarse un grado de corrupción dentro del sistema electoral, aunque la verdad que el sistema es un sistema que tiene un montón de problemas, ¿no? Es un sistema que es tan formalista en todo, o sea, hemos visto partidos políticos que no han podido participar por cosas que no deberían haber sido excluidos, entonces está el PPC, que es un partido tradicional que fue excluido, también fue el APRE excluido. La sensación de que personajes que han sido excluidos, tenemos a nuestro amigo Sillones, que fue excluido por la propiedad de un auto, o sea, cosas muy formalistas, hicieron que mucha gente que pudieron haber sido candidatos de repente más atractivos para la derecha, o también para la izquierda, fueron separados, o sea, y por eso hemos terminado con esa cantidad de candidatos y también con este proceso tan turbio, tan desagradable que es nuestro proceso electoral, ¿no? Yo creo que sí, que ahora que ya tenemos los datos, porque acaba de cerrar ya la OMPE al 100%, digamos, de los votos contabilizados, y ya sabemos que la diferencia es solamente 0.25% del porcentaje, es decir, 44.000 votos, que es muy parecido a lo que pasó la vez pasada. Y yo creo que hay que decir con todas sus palabras, el fujimorismo sigue insistiendo, la vez pasada le robamos los votos, no hubo esa orden de paralización de los militares, por favor, no sigan diciendo mentiras. Lo que se le dijo, había orden de movilidad como siempre se ha dado, y simplemente, claro, tú ibas a votar, si estás fuera de tu región, probablemente no puedas ir a votar, pero si estás en tu región o tu distrito sí puedes ir a votar, eso no estaba prohibido, entonces no hubo trampa, pero ese es el argumento que sigo escuchando. Entonces yo digo, si quieres defender el voto que tienes ahora, no sigas argumentando que hubo fraude la vez anterior, porque no lo hubo. Entonces, ¿por qué no fuiste entonces a chequear tus votos al jurado? Pero nosotros sí fuimos al Jurado Nacional de Elecciones, dicho ese paso, o sea, nosotros sí tuvimos a nuestros personeros ahí defendiendo el voto. Ellos se impugnaron, nosotros defendimos, y bueno, salimos ganando, pues no, punto, así fue. Claro. Pero quiero ponerlo en claro porque hay esta cosa de decir que todos somos malos. No podemos seguir usando el mismo argumento de división porque creo que estamos generando más problemas que de verdades, ¿no? O sea, hay demasiado fake news, ¿no? Y la polarización es muy dañina, ¿no? Entonces creo que aquí tenemos que tener mucho cuidado y mucha paciencia porque esto va a tomar tiempo. O sea, no va a ser como la vez pasada, que fue una semana más, un poquito más de una semana y media donde tuvimos este tema, sino acá ya pasaron casi 2 semanas y estamos teniendo el problema vivo, y puede seguir alargándose un par de semanas más o hasta los primeros días de julio, con lo que hace más difícil las posibilidades de concertar y conversar. Ahora bien, yo creo que esto nos va a traer muchos problemas todavía para después, o sea, el tema de ingobernabilidad, y que va a ser muy drástico, y que se va a ver reflejado, y que creo que es importante, y ahí sí creo que tiene razón Carlos, que es un súper analista político, es que esta súper derecha totalmente sin forma, que no necesariamente son las élites, como nos llaman, sino puede ser cualquiera, porque hay gente de todas las clases sociales también participando en este reclamo, pero son las clases sociales, todos aquellos que de alguna manera es más urbano, evidentemente, que de alguna manera han tenido los beneficios del proceso de un modelo económico que sí creció, que redujo pobreza, que generó empleo, en fin, todo lo que nosotros sabemos, ¿no? Y de las libertades individuales, porque aquí los que somos más de centro, no tan a la derecha conservadora, no nos necesariamente sentimos representados por la señora Fujimori, ¿no? Entonces, pero sí queremos que haya un proceso donde haya las libertades y los principios democráticos en el país.
Lo que va a pasar entonces, lo que sí creo que va a ser importante, es que este grupo comience a mirar y decir qué vamos a hacer con las elecciones del 2022, que son las elecciones regionales y de Gobernadores y alcaldías. Alcaldes, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí se tiene que formar una coalición clarísimamente bien formada para que sepamos llegar con candidatos únicos así fuertes a la región para digamos, poder hacerle la batalla al Lapicito o al señor Cerrón, no sé a quién en realidad, porque aquí hay tantas personalidades, están ahí los que son los caviares o por un grupo, está el otro grupo de los Juntos por el Perú, que no son muy diferentes tampoco, ¿eh? O sea, su discurso es suavecito, pero sigue siendo lo mismo, si no acuérdense lo que pasó con la ley de promoción agraria en diciembre, ¿no? Luego están los maestros y está Cerrón, ¿no? Entonces hay que ver qué pasa ahí, porque cómo vamos a ganar esas elecciones en las regiones y en los distritos para tener un balance de poderes que pueda controlar pues un movimiento muy hacia la izquierda que termine siendo muy peligroso para el país. Claro, eso va a depender definitivamente de quién salga finalmente elegido presidente de la República. Evidentemente, Meche, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Ese run de fraude que que nos viene haciendo acordar en las elecciones pasadas, yo creo que ahora el tema definitivamente es distinto. La vez pasada tenemos que acordar que más sonaba pataleta que otra cosa. Aquí ya eso creo que escapa un poquito al tema. Hay indicios bastante complejos de este tema. A ver, ya tenemos la opinión de un politólogo de Polendas, como es nuestro amigo Carlos, de una política también de Polendas, una gran economista además. Porque, ojo, le quiero hacer referencia y quiero reafirmar a nuestros auditores del día de hoy que Meche la semana pasada, y en alguna oportunidad también lo ha manifestado, los ministros o las personas que deciden o que aceptan el reto de trabajar para el sistema público son políticos. No se escudan ni se deben escudar siempre en el tema, nosotros somos técnicos. Ya tienen ustedes a Mercedes Arauz delante, una economista, ya han visto, bueno, los lauros que vienen de toda la parte académica, pero eso no indica, no puede ser obvio para que sea una política. Entonces, ya con la opinión de dos políticos, politólogos y una política, ahora vamos a centrarnos en el tema empresarial. Tenemos a dos invitados hoy día, uno conocido por todos ustedes, porque más siempre ha tenido la gentileza de acudir a nuestro llamado, que es Roque Benavides, del sector minero, bueno, líder del sector minero. Roque, esta incertidumbre, ya no como análisis político, porque ya tenemos claro que aquí lo que tenemos que hacer básicamente es tener paciencia. ¿Cómo ves tú esta situación en el corto plazo en los proyectos que hoy día están en vigencia, con los que tendría que echarse a andar? ¿Cómo ves tú este espectro en esta situación tan delicada? Bueno, creo que nunca ha habido, que yo recuerde, un proceso político tan turbio como el que estamos viendo ahora. Trato de no usar la palabra fraude, pero que es altamente irregular, es altamente irregular, que genera todo tipo de sospechas. Y la verdad es que creo que, yo no soy abogado, obviamente, pero no se trata de legalismos, sino se trata de conocer la verdad. Se trata de prevalecer el voto, la voluntad de las personas que hemos votado. Yo tengo la impresión que acá ha habido mucho manoseo y que definitivamente no me deja satisfecho en ese respecto. Pero en fin, los que me han antecedido conocen más de política seguramente que yo, y no voy a entrar en ese tema, pero me es muy desagradable como peruano. En el tema minero, la señora Fujimori ha hablado pues de distribuir el canon minero, que es el 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas mineras en las regiones donde operan las empresas mineras, por una cuestión muy lógica además, que el Estado peruano absolutamente ineficiente no ha sido capaz de utilizar ese canon a nivel de las regiones y a nivel de las provincias y de los distritos. Y por lo tanto, la redistribución del canon en las regiones podría ser una forma para incentivar que esas poblaciones se sientan más cómodos con los proyectos mineros.
Ese es esencialmente el planteamiento que ha hecho con respecto a las empresas mineras. ¿Eso es posible, Roque? ¿Es posible repartir ese canon en forma directa como lo ha ofrecido ella? Yo creo que es perfectamente posible, así como se reparten bonos y se han repartido bonos en la pandemia, también se pueden repartir bonos. Pero eso es en el fondo una ¿Tú crees que réplica. eso sería, pero tú crees que eso sería un elemento positivo? ¿Tú crees que eso termine teniendo el resultado que se espera, digamos? ¿Tú crees que eso podría dar un bienestar, una tranquilidad para los comuneros, por ejemplo? En el corto plazo creo que sí. Es una medida innovadora que habría que evaluarla desde el punto de vista técnico, pero yo no veo por qué no pudiera hacerse, y sobre todo si ese canon minero, al no ser utilizado, regresaba al gobierno central, y yo soy por esencia un descentralista. Yo creo que Eso parte lo has del demostrado. mensaje que nos ha dejado estas elecciones es que no podemos seguir viviendo de espaldas a la sierra, no podemos seguir viviendo de espaldas a la selva, al área rural, y que cuanto más hagamos por descentralizar y generar bienestar en las regiones, será mucho mejor. El señor Castillo, por el otro lado, ha sido absolutamente errático con respecto a la minería. Ha hablado primero de nacionalización, estatización, no se sabe exactamente qué cosa es lo que quiso decir, y luego habló de que se debería cobrar un impuesto de 70% de las ventas a las empresas mineras, de las ventas, no de las utilidades. Y por supuesto eso simplemente destruiría la competitividad minera del Perú. A mí no pretendo ser profesor tan ilustre como Meche, pero yo dicto el curso de estrategia empresarial en la Universidad Nacional de Ingeniería, y ahí discutimos el tema de la competitividad. El tema de la competitividad tiene pues varias aristas, y una de ellas es el tema tributario. Si nosotros nos vamos a impuestos absurdos, pues Australia, Canadá, Chile, que están hoy día al nivel tributario del Perú, pues simplemente verían perder a un competidor. El Perú sale del mercado y se acabó el asunto de la minería, ¿no? Así que el tema del discurso tan radical del señor Castillo, por supuesto que destruiría a un sector como el sector minero, ¿no? Terrible, terrible, terrible que eso llegara a pasar. Lamentablemente estamos ante la situación. Fui criticado hace unos días con respecto a unas declaraciones mías que fueron un pelín quizás editadas, pero no tanto en realidad, en Chile, que yo hablé de las pocas capacidades intelectuales económicas de uno de los candidatos. Y en estas cosas es evidente, si yo quiero dirigir a la Orquesta Sinfónica Nacional, creo que lo menos que puedo hacer es saber leer música. Es difícil que se pueda pretender que un director de orquesta no sepa leer música. Hugo, te agradezco mucho la gentileza de estar con nosotros esta tarde. Sé que estás fuera del Perú en este minuto y te hemos robado de tu tiempo, pero para nosotros es tremendamente importante, ya que tú representas a un sector, diría yo, de los más golpeados, para empezar, en la pandemia, porque es el sector turismo. Tú representas un grupo hotelero importantísimo en el Perú. Quiero saber tu opinión. ¿Qué avisoras? Bueno, ya tenemos clara cuál es el discurso que se tiene con respecto a este tema, que en realidad ha sido bastante gaseoso, no ha hablado mucho del tema del turismo. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Cómo afectaría, en qué porcentaje, porque afectar, de hecho va a afectar la recepción del turismo en el Perú, una situación política de tanta incertidumbre como la que estamos viviendo en este minuto? Y bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Un gusto estar aquí, un honor estar aquí junto con estos grandes panelistas, para nosotros, de los cuales he aprendido un montón. A ver, no tengo ni un 10% de la capacidad de quienes hablaron antes que mí para hablar sobre política peruana. Para contextualizar lo que dijiste, efectivamente esta ha sido la crisis más grande que ha habido en la historia de nuestro rubro. El turismo aporta directa e indirectamente al Perú alrededor del 8% del PIB, que es bastante alto. Es muy en línea con lo que le aporta Chile. También estamos muy parecidos en ese sentido. Chile tiene un aporte significativo. Y en Perú emplea cerca de 1 millón de personas.
1.299.000, 1 millón. según el último cómputo. Entonces, la verdad que son cifras importantes. El 2020 se perdió el 80% de todo. El 80% de la facturación, el 80% de los ingresos, y fue el 80 y no el 100 porque tuvimos un buen primer trimestre. Esto nos afectó el 15 de marzo. Enero y febrero estuvieron bien, por eso fue un 80 solamente. Obviamente estamos en una situación crítica, y para nosotros hay dos cosas que vienen antes de la crisis política. Lo primero es la pandemia. Obviamente nuestro principal enemigo es la pandemia. Nosotros no tenemos un problema. En nuestros países, en la región, han tenido incertidumbre política muchas veces antes, y el efecto en el turismo no ha sido inmediato. O sea, la gente dice, bueno, no hay turismo en Venezuela. Sí, pero eso pasó 15 años después. Los primeros años de Chávez había bastante turismo. Entonces, no hay una reacción directa en turismo, pero la pandemia es lo que tiene los hoteles vacíos. El segundo es seguridad. Cuando la gente percibe inseguridad, no viaja. Claro. Eso viene antes del tema de la incertidumbre política. Ahora, los discursos de los candidatos, claro, nosotros hemos escuchado pocas propuestas, como bien dicen, para un sector tan importante en los debates públicos, pero sí sus equipos técnicos se han acercado. Y por un lado tenemos las propuestas del señor Castillo, que están en torno a potenciar el turismo, donde la gente va a vivir con una comunidad en Puno, chica, y en una casa autóctona, que es un turismo muy interesante, que yo no lo veo menos, sino que es un turismo bastante importante, y que potencia mucho la marca país, que es clave. Y habla también de revisar contratos con proveedores de servicios, tanto el tren a Machu Picchu, con proveedores, otro tipo de proveedores, y tratar de traer a más poder del Estado temas turísticos. También habla de una aerolínea estatal. De bandera. Lo que nosotros hemos visto en otras jurisdicciones que ha sido un fracaso rotundo. Acá también. En el lado... Claro, en el lado de la candidata Fujimori vemos propuestas que son en torno a invertir en infraestructura, declarar el turismo en emergencia, nada muy concreto, para serte muy honesto. Me hubiese gustado también un paquete un poco más concreto, pero sí por lo menos reconocer que el turismo es clave para el desarrollo de Perú, y el turismo está en una situación crítica. Con esos dos reconocimientos, siento que por lo menos puede haber un plan de acción público-privado para llevar de vuelta el turismo donde debería estar en un país como este, que no es donde estaba el 2019, sino que es 3 veces más con el potencial que tiene. Ahora, la preocupación que nosotros más tenemos de las propuestas es que tanto en Chile como en Perú, el turismo es más de un 40% corporativo, convenciones, gente que va por negocio, y eso se acaba cuando hay un clima hostil a las inversiones extranjeras. Absolutamente. O sea, nosotros hablamos que hay dos, para que un extranjero tome un avión y venga a Lima, se tiene que sentir seguro y se tiene que sentir bienvenido. Si no se siente seguro, no va a venir. Y si viene a hacer negocio y no se siente bienvenido, no va a venir. Entonces son las cosas que Interesantísimo análisis por ese lado, no lo había puesto a pensar. Roque es testigo de ocasión. Se han perdido en este último año las 2 ferias mineras más importantes que se llevan a cabo tanto en Perú como en Chile. Eso no hay cómo revertirlo, porque por mucho que se pueda hacer un Perú Mina a través de las pantallas, no es exactamente lo mismo. Es el networking lo que interesa. Yo me imagino que en estas épocas donde los hoteles hacían era una magnífica fuente de ingresos. Dime una cosa, Hugo, y el paralelismo que te quiero pedir específicamente a ti, porque el hecho que seas chileno, pero radicado en el Perú, y que los hoteles que tú manejas también es una empresa que se maneja ya en Chile, que está pasando 3/4 lo mismo. O sea, después del estallido, porque no voy a decir ya delincuencial para que no me reten que estoy diciendo eso y que tendría que hablar de estallido social. Carlos se ríe, pero yo no puedo hablar de estallido social cuando destruyeron la cantidad de elementos públicos que se destruyeron en un solo momento y en un solo día y a la misma hora. A mí no me vienen a decir eso. Yo creo que ya es momento que digamos las cosas como son. No podemos seguir en esta tibieza muy del empresario políticamente correcto. El peruano de por sí es tremendamente noble en ese sentido y muy, muy, muy educado. Creo que tenemos que dejar un poquito la educación de lado y decir las cosas como son, porque ya es momento de hacerlo. Meche hablaba de la derecha en la calle. Bueno, ya era hora, ¿no? Era hora.
y que en Chile se pongan las pilas también, porque hay algo que ha sido una vergüenza absoluta, el nivel de ausentismo que ha habido. Por eso te pregunto, Hugo, y voy a seguir unos minutos contigo, se me disculpan mis otros invitados, porque Hugo ha hecho un espacio en su agenda, está, como repito, no está en Perú, y él tiene que dejarnos en unos minutos más. Hugo, el paralelismo con respecto a Chile. Chile está pasando 3/4 lo mismo aquí. ¿Ha habido alguna reacción distinta con respecto al turismo receptivo en Chile que se podría esperar este miedo acá en Perú? Bueno, yo creo que Chile está bastante complicado. De hecho, como muchos... Perdón, te tengo que interrumpir, entre paréntesis, para nuestros amigos que nos escuchan. Hoy día en este momento, y por eso es que no me quiero salir de la circunstancia específica en este instante, que está cerrado. O sea, tú llegas a Chile, te tienes que meter en cuarentena. Estoy hablando más en términos generales, pensando que no va a haber una cuarentena tan estricta. Sí, bueno, sacando esos temas, como mirando más en macro, la situación desde un punto de vista de caída de la demanda es la misma. Hay dos diferencias, te diría. Es que las restricciones ha sido al revés. Perú partió con muchas restricciones que fue bajando y Chile partió con muy pocas y fue subiendo. Entonces el 2020 Chile tuvo más espacio para tener turismo doméstico que Lima. Ya. O que Perú. Perú lo está teniendo ahora un poco, entonces la gente está saliendo, los primeros meses de cuarentena podías salir de tu casa, después podías salir pero sin auto, entonces no te vas a ir caminando a Paracas. Después empezaron la gente a moverse un poco más en auto, pero no se podía usar la piscina, entonces tú podías ir a Zorrito, ver el hotel, ver el mar y no te podías meter a la piscina, después no te podías meter en la playa en verano. Entonces igual habían restricciones, pero por lo menos se podía mover. En Chile fue al revés, partieron con movimiento, después fue cayendo. Esa es la diferencia a nivel de demanda, pero yo te diría que es bastante similar. El segundo tema es que ha habido un poco más de ayuda en Chile. Y la ayuda, ¿en qué sentido? La ayuda de dos tipos. O sea, los dos países sacaron una legislación similar para poder suspender a los trabajadores. En Chile, políticamente hábilmente, se llamó Ley de Protección al Empleo, y aquí se llamó suspensión perfecta. Entonces tenía una connotación positiva versus negativa, pero en estricto rigor era lo mismo. La gran diferencia es que acá no había seguro de cesantía, entonces era mucho más rudo aplicar una suspensión a los trabajadores. Entonces nosotros, por ejemplo, no lo hicimos. Creo que somos la única empresa hotelera que no lo hizo. Y al final fui donde nuestros trabajadores y dije, ¿qué hacemos? ¿La mitad se han suspendido o todos nos bajamos el sueldo a la mitad? Resultado el mismo y decidimos lo segundo. Entonces hicimos eso para mantenernos, porque era muy rudo mandar a la gente a su casa a usar sus ahorros en una crisis que podía ser y terminó siendo muy larga. Y digo su ahorro porque, claro, se podía sacar la CTS, la AFP, pero son ahorros de los trabajadores al final. Entonces, y la segunda es que hubo también más créditos a las empresas, un programa más fuerte de crédito. Entonces, con esas dos cosas tú podías bajar tu costo principal, que era el laboral, y mantenerte a flote con crédito. Y si tú lo mezclan con la cantidad de bonos y retiros que han habido, que daba liquidez y la gente se iba al fin de semana a la playa y todo, tuvieron un resultado un poquito más favorable. Entonces te diría que esos han sido los dos temas distintos en la pandemia. El turismo doméstico en Chile por esas cosas, por la causal de los bonos y retiros, y también de que el aislamiento partió después, y segundo, la ayuda que han recibido, que si bien no tiene una diferencia en cuánto se factura, tiene una diferencia en quiénes sobreviven y quiénes no. Y hoy, el principal, a medida que vamos saliendo de esta crisis, bueno, Chile sigue con la frontera cerrada, entonces no hay movimiento. Perú tiene la frontera abierta, pero tiene pocas visitas, porque tiene obviamente una situación compleja de incertidumbre para el turismo corporativo, y sí estamos empezando a ver algo de turismo recreativo en Cusco, en Urubamba, lo que nos tiene bastante contentos, pero muy poco todavía. Qué bueno, qué bueno. Eso, por ejemplo, eso es una buena noticia. Eso es una buena noticia, que esperamos esta situación política callejera cambie, o no cambie en realidad. Yo no quiero que cambie. A mí sí me gusta la idea que la gente salga a decir lo que tiene que decir y no proteste, sino que simplemente defienda su derecho constitucional. Carlos, ¿cómo ves esta situación tan como que repetida
que hoy día ha cambiado, como bien dijiste tú, con respecto al empresario malo, los empresarios son los ricos, son los malos. Hoy día en la calle lo que se ve no solamente son empresarios. Uno lo que está viendo en estas calles bastante llenas de gente, en realidad yo no tengo recuerdo de haber visto en el Perú tanta gente en la calle, que es de todo tipo. ¿Ah? ¿Crees que esta brecha empresarial popular, por así decirlo, se está acortando? Sí, a ver, yo creo que el nivel de ingreso ayuda a entender las preferencias electorales, las preferencias políticas, pero también importa mucho las subjetividades, ¿ok? Y nosotros en 50+1 contratamos una encuesta nacional a Ipsos para replicar una pregunta que en Perú, Chile, se ha hecho con alguna frecuencia, que es comparando el desarrollo económico de los últimos años, los últimos 30 años, ¿cómo se siente usted, independientemente de su nivel de ingreso? Si se siente ganador o se siente perdedor. ¿Ok? Así de simple las dos preguntas. Así de simple decía. ¿Negro o blanco? Perfecto. Ya. Exactamente, ¿no? Y un resultado interesante es que en el Perú, la encuesta la realizamos en marzo, ¿ok? ¿De este año? De este año. Un mes antes de la primera vuelta. Y el 32-33% de peruanos se sentían ganadores. ¿Ok? Y el 55% se sentían perdedores. ¿Ok? Entonces, independientemente de su nivel de ingreso. O sea, había una cuestión ahí. Entonces, eso cruza clases sociales. ¿Por qué? Porque hay personas de nivel, a mí me sorprendió mucho que, por ejemplo, el 49% de personas de nivel socioeconómico A, en el Perú, que es el más alto, se consideraban ganadores, solo el 49%. O sea, hay otra mitad de personas de nivel socioeconómico A que obviamente no, pero habían personas del nivel socioeconómico E, que es el más bajo en el Perú, que se sentían ganadores. Que se sentían ganadores. Claro. Entonces tú encuentras que en realidad, obviamente el nivel de ingreso importa, pero la percepción y la subjetividad de cómo ha sido mi situación en el pasado y cuál es mi situación hoy en día es un elemento para posicionarte a favor o en contra del status quo. ¿Por qué? Porque los que sienten que tienen algo que perder, independientemente de su nivel de ingreso, ya seas de la élite o ya seas del nivel socioeconómico bajo, independientemente de tu nivel de ingreso, pero si sientes que tienes algo que perder, vas a votar por mantener el status quo. Vas a votar por el candidato o la candidata, en este caso la candidata que te asegura mantener lo que tú tienes ahora. Pero si es que tú te sientes, si te ubicas en el campo de las pérdidas, si sientes que por más que tengas dinero te has empobrecido, o si sientes que en realidad no tienes nada que perder, es decir, que tiendes a votar por un candidato, ya sea radical o ya sea anti-establishment o ya sea incierto. Los que creen que tienen algo que perder, para ser más claro, no sé si lo confundí al momento de hacer el fraseo, los que tienen algo que perder votan por el status quo y los que creen que no tienen nada que perder votan por el cambio, votan por así sea incierto. Y lo que ha pasado en el país es que la mayoría de peruanos, mejor dicho, hay un gran sector de peruanos, porque si juntamos también los que no votaron y si juntamos también los que votaron viciado y los que votaron en blanco, hay un gran porcentaje de peruanos, que es la mayoría, que sienten que no tienen nada que perder. ¿Ok? Subjetivamente sienten que no tienen nada que perder. Y en ese sentido, son capaces de votar por un outsider radical, o son capaces de votar viciado, o son capaces de no ir a votar. ¿Cuántos votos ha perdido la candidata del status quo por gente en Miraflores de San Isidro que no ha ido a votar, por ejemplo? ¿No? Vergonzosamente, pero así es el hecho. Pero dime una cosa, Carlos, esto me parece tremendamente interesante, pero teniendo estas armas que tú tienes, porque yo me imagino que en campañas políticas, Meche, tú me lo puedes decir sin ninguna duda, tiene que haber habido estudios similares previos. ¿Cómo es posible que en un abanico tan variopinto de 18 candidatos, cosa que me parece obsceno el año 2021, porque es un absurdo eso, que no haya la capacidad de conglomerar diferentes sectores y tener partidos políticos estables y serios,
y por qué no decirlos, efectivamente, serios y fuertes, que es lo que corresponde, no se hayan percatado de una cosa como esta. O sea, hablar del 33% en la clase más alta que se establece, de gente que no se sienta, perdón, que solamente el 33% se sienta ganadora, eso realmente, hombre, eso tendría que haber sido un campanazo espantoso que parece que no se ha visto. Porque además tenemos que en cuenta que hay un anti, que eso es algo que no has mencionado todavía, ¿no? El anti-Keiko por el hecho de existir, digamos, porque en el fondo yo creo que ya llega a ser solamente por su figura. Meche, ¿qué opinas de esta cifra? Roque, también me interesa evidentemente tu opinión. Hugo, esto es una cosa notable. A mí pocas cosas me sorprenden. Hoy día estoy sorprendido. Perdona, pero si quieren les sí. muestro el gráfico, si puedo yo proyectar el gráfico con la estadística, para que puedan comentar sobre los datos. Perfecto. ¿No? Mariela, por favor, preocúpate de que Carlos pueda tener acceso a este tema. Sí, adelante Carlos, está habilitado la compartición de pantalla. Perfecto. Gracias. Lo estamos viendo, perfecto. ¿Ven el gráfico? Sí. Ahí está perfecto. Antes, hace un minuto iba a necesitar una lupa, ahora está perfecto. Miren, aquí es lo que decía, el 32% se considera ganador, ok, y el 55% se considera perdedor. Fíjense cómo varían los niveles, los que se sienten ganadores por nivel socioeconómico. El 49% del nivel socioeconómico A se considera ganador. Pero, por ejemplo, hay un 25% en el nivel socioeconómico más bajo que se considera ganador, ¿no? Entonces, pero fíjense en los que se consideran perdedores, que es el 55%. En el nivel socioeconómico A, el nivel socioeconómico más alto, la élite, acá sí podemos hablar de élite, la gente con más plata en el Perú, el 41% se sienten perdedores. Obviamente en el nivel socioeconómico E es el 61%, pero no es el 100%. ¿no? No es Entonces, el 100% y tampoco es tanta la diferencia. Exactamente. Entonces, tan importante como el nivel de ingreso, creo yo, que es justamente esta sensación de sentirme ganador, que es el 32% en el Perú, y sentirme perdedor, que es el 55%. Los dejo para que Meche y para que Roque puedan opinar sobre estos datos. No, yo estoy impresionado con este tema. Meche, ¿qué opinas? Bueno, tienes que salir de la campaña. A ver, ¿está bien? Mariela, ahí estás. Sí, a marzo de este año que han hecho esta encuesta, obviamente Sí. tiene que haber mucha gente que se siente perdedora, ¿no? Porque con la pandemia, o sea, el discurso, la narrativa que se implantó es nada se hizo durante los últimos 30 años, todo es un desastre, todos los periodistas en la mañana decían, este país ha mentido, nunca hemos sido el milagro peruano, o sea, todo ese discurso ya en marzo era totalmente implantado, ¿no? Entonces, y evidentemente hay gente que ha perdido trabajo en todas las clases sociales, hay gente que ha perdido familiares que no han sido correctamente atendidos, estábamos bombardeados con las noticias de la pandemia y eso te hace sentir perdedor, ¿no? Yo creo que parte de eso se explica por ahí. Y segundo, yo creo que también habría que mirarlo por regiones, seguramente Carlos lo ha hecho. Yo creo que hay regiones que han sido ganadoras, principalmente están en la costa, ¿no? O distritos ganadores por áreas geográficas. Y porque ciertamente sí, es los sectores que más han ganado de la apertura comercial, de los procesos digamos, ¿sí es? 35 nacional, sí, 29 interior. Fíjate que no hay mucha diferencia, a nivel de todas maneras, ¿no? No es mucha la diferencia, o sea, esto es Eso una cosa nacional. Pero Meche tiene razón, en el norte, no tengo el desagregado por regiones, pero en el norte hay más ganadores, efectivamente. Esto es Lima Interior. Sí, pues por eso creo que en el norte, hasta Ica, como ha salido el mapa electoral, es un reflejo claro. Ahora, sí la gente quería cambio, y yo creo que los partidos políticos, o la percepción de algunos de los partidos políticos que estuvieron en las elecciones en primera vuelta, algunos de ellos sí aprovecharon. Yo no creo que el fenómeno de López de Aliaga sea un fenómeno solamente por el concepto de Porky, ¿no? Sea un fenómeno realmente que convoca a estas clases que se sienten perdedoras, y él se presentó como un ganador que era disruptivo y que rompía con el esquema previo, ¿no? Entonces yo creo que por eso él tuvo una capacidad de traer muchos votos.
claro que hubo esta movilidad por algunos errores que él cometió casi al final de su campaña, pero yo creo que si él hubiera ido en la viada que tenía, sin esos errores que tuvo al final, pudo haber sido el que pasara a la segunda vuelta, porque tenía la gente tenía la percepción, un hombre conservador, como es la mayoría de peruanos, y un hombre que era disruptivo y que iba a acabar con la corrupción, con Odebrecht, con los políticos, con todo el mundo, ¿no? Entonces el discurso que él planteaba era de, se puede hacer porque yo soy ejecutivo, ¿no? Y creo que eso fue lo que hizo que mucha gente votara por él, ¿no? Creo que él era atractivo también para los sectores ganadores, porque no cambiaba el modelo, pero a los que se sentían perdedores puede decir, este hombre puede cambiarnos las circunstancias. Eso lo atrajo. Luego, cuando vimos el caso de Hernando Soto, también se comunicó con esa gente. Acuérdense que usó Chibolín como su punta de lanza para entrar en ese espacio, pero claro, llegó ya un poquito más tarde, después que había estado ausente la mayor parte del tiempo. Nunca esperamos, obviamente, el fenómeno del lapicito, pero yo creo que Castillo ha hecho su trabajo, ha hecho un trabajo de campaña interna muy, muy fuerte que Keiko no tenía, porque no podía ni salir, acuérdense, porque tenía que pedir autorización cada vez que tenía que salir a provincias. Y el discurso de Keiko, ahí sí se puso ultraconservador. O sea, en todos los sentidos, no solamente en la parte social, que es la típica, sino que realmente comenzaba a ser un discurso de cambio recién en la segunda vuelta. En primera vuelta su discurso no fue de cambio, sino de proteger la Constitución, el capítulo económico. O sea, entonces puede dar el cuadro fantástico que nos ha presentado, los cuadros que nos ha presentado Carlos, justamente ilustran este comportamiento de ganadores y perdedores, yo creo. Gracias, Meche. Roque, a mí me llama mucho la atención esta cosa constante y este permanente run que tenemos todos de esta voluntad de cambio. El Perú ha mejorado en los últimos 30 años mucho más de lo que se había mejorado en su historia. Lo mismo sucedió en Chile y pasó lo que pasó en Chile. ¿Cómo es posible que tengamos esta especie de necesidad ultranza de tener que cambiar modelos, a pesar que los modelos lo único que han hecho ha sido de una forma u otra traer bienestar? ¿No te ha llamado la atención estos cuadros, Roque, por ejemplo? No me han llamado la atención. Y no me han llamado la atención porque esencialmente los últimos 5 años el Perú ha crecido 0%. Los últimos 5 años ha tenido el peor manejo de la crisis sanitaria y en los últimos 5 años ha tenido la peor crisis política de tener 4 presidentes. Un desastre, donde todos somos responsables. El Congreso de la República, comenzando por el presidente electo, el que lo sucedió y el que lo volvió a suceder y el que lo sucedió. La verdad es que yo creo que todos estamos muy frustrados. Escucharán mi voz de repente un poco de calentura, porque la verdad es que me parece insólito lo que hemos vivido. Sinceramente, creo que ha habido mucha irresponsabilidad y cada quien que asuma su responsabilidad. Por supuesto que la señora Fujimori con su bancada en el Congreso tiene responsabilidad, pero nunca más un cierre del Congreso por cuestiones fácticas y nunca más una vacancia presidencial por, ¿cómo es que le llaman? Inmoralidad o como... Incapacidad moral. Incapacidad moral permanente. La verdad es que ha sido un manejo fatal. Y quiero agregarte, Juan Carlos, que en los 5 años, del 2005 al 2010, el Perú creció 40%. Tal cual. Del 2010 al 2015, 25%. Y del 2015 al 2020, 0. Por eso es que no me sorprende. Por eso es que no me sorprende. Realmente lo que estamos viviendo es producto de un desastre. Ahora, te quiero agregar una cosa adicional. Del padrón electoral, el 18% votaron por Castillo y por Fujimori. 18% del padrón electoral. Del padrón electoral, el 100% del Congreso ha sido elegido por el 46%. Cifras que no tienen sentido. No tienen sentido. Lo que estamos viviendo es un sinsentido en el Perú. Y yo creo que tenemos que reflexionar sobre estos temas y cada quien asumir, por supuesto, sus responsabilidades. Yo haré mi propia autocrítica. Espero que mucha gente, y especialmente los políticos,
hagan pues su autocrítica, ¿no? Y los jóvenes dignos, ¿no? Que se sienten tan dignos siempre en estas cosas. Es notable ver, Carlos, tú lo conoces perfectamente bien, cómo se dio esta situación muy similar en Chile también. El ausentismo en las mesas de votación ha sido terrible. Estos 155 congresales que han salido elegidos, al final de cuentas, creo que ha sido cerca del 14%, corrígeme si estoy equivocado, Carlos, es el que ha terminado, el que va a marcar el destino de 13 millones. ¿Cómo puede ser eso posible? O sea, no hay yo pienso que hay una deslegitimidad tremenda en ese aspecto. Lo mismo sucede en el Perú. Bueno, ¿para qué decir lo que sucedió en el último quinquenio? Evidentemente, Roque, y yo comparto contigo absolutamente la indignación, sobre todo de ver cómo hemos creído, o algunos creyeron, en un proyecto que se dio con Mecha al costado, y ver cómo desde un inicio este asunto estaba poco menos que confabulado, porque esta traición que se hizo al presidente Kuczynski, aquí yo no voy a establecer un juicio de valor con respecto a si estoy de acuerdo o no con el presidente en sí. Lo que no puede ser posible es que haya sucedido lo que sucedió y que haya venido eso de la mano de uno de sus vicepresidentes. Entonces Mecha ha sido tremendamente clara en su libro de la lagartija, no, del lagarto, perdón. Bueno, no lo mismo, lagarto y lagartija, yo creo, reptan los dos, entonces yo creo que es lo mismo. En fin, eso es terrible, y comparto contigo absolutamente, Roque. Lo que sí creo que es importante es lo que hemos estado comentando hace unos minutos, con respecto a la calle. ¿Hace cuánto tiempo? Yo creo que recién llegaba al Perú, o había venido de visita al Perú, cuando se dieron unos disturbios en Miraflores, allá por los años 70, al finales del gobierno de Velasco. Meche, tú eras muy chica. Pero eran pues grupitos, eran cosas de nada. Hoy día ver a 250.000, no sé exactamente cuánta gente dice, porque evidentemente en la República tratan de minimizar esa marcha que yo creo que ha sido enorme, de gente en la calle exigiendo a las autoridades la verdad, ¿no es cierto? Yo creo que la gente estaría dispuesta a asumir lo que corresponda en tanto y en cuanto sea verdadero, y que no se hayan hecho trafas, ¿no? Que aquí a todas luces parece que esta cosa, uno levanta una piedra y se encuentra con no sé cuántos votos falsificados, y eso es absolutamente impensable. Creo que no es posible que eso se dé en esos términos. Carlos, ¿qué opinas? Sí, yo creo que, a ver, estoy mostrando nuevamente los datos. Sí, yo creo que efectivamente la movilización va a ser un factor clave en este escenario en el que nos vamos a mover, independientemente de si influye o no influye en la definición de los resultados. Pero vamos a entrar a un proceso de movilización que va a continuar por los próximos años. No solamente un proceso. ¿Tú no crees, perdóname, Carlos, yo no soy periodista interrumpón, pero tú eres periodista y sí sabes que los periodistas se interrumpen. ¿Tú no crees que tenga influencia esto? ¿Tú no crees que esta marcha atrás, por ejemplo, del Jurado Nacional de Elecciones, de a todas luces sospechosa, porque en la mañana dicen que van a ampliar el plazo de presentación para las actas y inexplicablemente resulta que retrocede? ¿Tú no crees que esta presión política o esta presión popular podría tener influencia? Sí, no, sin duda tiene influencia, pero yo digo, más allá de la influencia que juegue en esta coyuntura, ¿ok? Hay una influencia que va a continuar jugando en la vida política peruana, que es nueva en el sentido de que vamos a ver a clases medias de derecha movilizadas en la calle. ¿Ok? A eso me refiero. Independientemente de cómo termine esta coyuntura de la movilización de hoy, acabamos de ver, visto que Rafael López Aliaga hoy día por fin ha salido a pronunciarse en este contexto. Esto va a continuar. ¿Y por qué es importante esto? Porque yo creo que independientemente de quién sea elegido presidente, vamos a ir a un proceso de cambio constitucional, ya sea total o ya sea parcial. O sea, la misma Keiko Fujimori ha dicho de que efectivamente hay que hacer cambios en la Constitución. O sea, imaginemos que sale ella o presidente, o que salga Castillo, que quiere una posición maximalista. Creo que tenemos que ponernos en la situación de que vamos a entrar a un debate de cambio constitucional. A diferencia de Chile, que fue algo que se fue cocinando a lo largo de los años,
resultado de un proceso de movilización social de 15 años. En el Perú, la forma de retar al establishment es a través no de movilización social sostenida, como en Chile, sino a través de outsiders antisistema. En este caso ha sido un outsider antisistema que ha puesto la agenda constituyente. Entonces, vamos a enfrentarnos a una agenda constituyente. No hay nada más radical para el status quo que un cambio de las reglas de juego. Porque un cambio de las reglas de juego implica además un cambio en el posicionamiento de los grupos de poder. Ojo con eso. Entonces, vamos a entrar a la posibilidad de una reforma constitucional y depende precisamente de la capacidad que tengan las clases medias y de los ganadores del modelo, de los ganadores de los últimos años, de evitar que esos cambios sean mayores, de evitar una reforma total de la Constitución. Por eso digo que independientemente del desenlace de este episodio, el episodio de la reforma constitucional no solamente se va a definir en los hemiciclos de un parlamento, no solamente se va a definir en la recolección de firmas, sino a través de campañas electorales, de referéndums, de entradas y de salidas, y de la presión que tengan justamente los sectores clase medieros para mantener lo que consideran que es el pilar del crecimiento económico en el país. Entonces es muy importante que la derecha salga a la calle por eso precisamente, porque vamos a entrar en los próximos años a un debate de reforma, ya sea parcial o total, de la Constitución. Ahora, ¿te parece razonable que un tema tan importante como la Constitución o el futuro de los países se tenga que medir por la voluntad popular en la calle? Para eso están las elecciones, digo yo, ¿o no? ¿Por qué razón tiene que haber este nivel de presión para que estas cosas cambien? La Constitución de la República no es una piñata que se tenga que estar rompiendo cada vez que salga algún iluminado a decir yo quiero que cambien el modelo. Hay cosas que efectivamente se tienen que cambiar, es un hecho concreto. Yo estoy en Estados Unidos en este minuto de la Constitución, bueno, se hacen enmiendas, pero en Perú tenemos 14 constituciones, hombre, yo creo que eso es un poquito como que demasiado, ¿no es cierto? Y por quítame esa paja, inmediatamente se sale a decir que se tiene que cambiar la Constitución. Ahora, lo que sí es interesantísimo que dices tú, que la derecha salió a la calle. Y ojalá que salga a la calle para quedarse y que salgan un poco del comfort zone, digamos, porque es muy fácil criticar. Es muy fácil criticar cuando no dejas de venir de tu playa para poder votar. Yo estoy indignado en ese sentido, lo mismo sucede en Chile. Creo que es impresentable que hoy día gente que no ha venido al Perú a votar se queje y siquiera opine, ¿no es cierto? Porque eso no, de verdad, el ausentismo, y para qué decir el voto en blanco, ¿no? Porque el voto en blanco o nulo es como los congresistas que se abstienen. Uno elige a un congresista de la República porque tiene que tener una opinión, tiene que tener una posición, no puede estar navegando o haciendo cuadritos encima del agua, ¿no es cierto? Roque, ¿tú crees que este asunto de la calle va a ser positivo en este momento? ¿Tú crees que va a influir, por ejemplo, en las decisiones que tenga que tomar hoy día las autoridades, digamos, para definir en las semanas, porque si no van a ser meses, porque lo que he oído de los expertos constitucionalistas que esto puede llegar inclusive hasta 28 de julio? Bueno, yo creo que tenemos que partir de la razón por la cual están en las calles, que las autoridades y la institucionalidad no está completa, ni siquiera en el Jurado Nacional de Elecciones. La verdad es que estamos perdiendo por walkover, porque es inconcebible que el Jurado Nacional de Elecciones no tenga el representante del Colegio de Abogados de Lima, que debería de ser pues un voto importante, un voto inteligente, y que resulta que estamos en las manos de un señor que ha defendido pues terroristas. Sinceramente, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones es un hombre de dudosa reputación, y creo que eso también demuestra la falta de institucionalidad que tenemos en el Perú. Yo lamento tener que decir una cosa así, pero es penoso. ¿Cómo es posible que no haya un directorio que tiene que ver con las elecciones y que no esté completo? No tiene sentido. La ineficiencia del Estado se ve reflejada ahí. Y por eso es que están saliendo a marchar los jóvenes y gente mayor también, porque evidentemente quieren que se respete su voto y no que vengan con legalismos
a decir esto ya es hecho cumplido y no hay forma de dar marcha atrás porque debió presentarse hasta las 8 de la noche y se presentaron a las 8:30 de la noche. Por favor, yo creo que primero es la verdad y después son los formalismos. Yo comencé diciendo que no soy abogado, obviamente, pero creo que nosotros necesitamos exigir saber la verdad de estas elecciones. Si es que ha habido manoseo, si es que ha habido malos manejos, pues hay que enfrentarlo y de repente buscar otras salidas, ¿no? Totalmente. Meche, ¿qué te parece eso? Mira, el antecedente más próximo creo que tenemos de una importante salida de la derecha y la centro derecha en el Perú es el Movimiento Libertad, ¿no? Cuando el año Tienes razón. 2007, yo fui a la Plaza San Martín, me imagino que algunos de Yo ustedes también ahí estuve. ¿no? Y ese movimiento sí Me había representaba un olvidado. cambio, ¿no? Me había Ahora, olvidado. eso refleja también dos cosas. En el mundo había también un cambio de tendencia, y era este cambio de tendencia que se estaba dando, ¿no? O sea, el cambio de tendencia hacia miradas más liberales que a estas tendencias estatistas que estaban hasta ese momento vigentes. Y acá, bueno, también hay que reconocer que el mundo está girando a una mayor intervención estatal. Y hay que reconocerlo. No es un tema solamente de Perú y Chile, sino está pasando en todos lados, ¿no? El mismo Estados Unidos, para empezar, para decirlo, promovido parte también por la propia pandemia, que nos ha empujado más, pero a ser más keynesianos, digamos, en nuestro accionar, pero es parte del problema. O sea, sí se requiere un Estado más sólido. Entonces, cuando comenzamos a hablar de un Estado más sólido, sí necesitamos una reforma constitucional, no al estilo de este señor que quiere cambiar solo el capítulo económico, ¿no? Las reformas son reforma política, reforma del sistema de justicia, o sea, está totalmente ausente esa reforma que fue fallida, fue un intento mal hecho y seleccionando solamente lo que le era conveniente, era cambiar solamente la Junta Nacional de Justicia y no hacer nada más, porque no hemos cambiado ni la fiscalía, ni hemos cambiado el proceso de cómo ascienden los jueces, no hemos hecho nada de todo lo que significa la reforma de justicia, y eso implicaría tener, por ejemplo, mejor justicia electoral, porque también de ahí salen, de la fiscalía y del Poder Judicial, salen parte del equipo, el señor Salas, y hay otros más por ahí, ¿no? Entonces, sí tenemos que cambiar el tema de los abogados y los temas éticos en la formación ética de los abogados. Parte de los problemas que estamos viendo en la ética de los abogados, jueces, y ahora parte de jueces generales y ahora en los juzgados electorales, es porque esa cosa de la ética prácticamente se ha abandonado, no existe en la formación ni en la sanción. Entonces, hay unas reformas urgentes que hacer. Reforma de cómo nos organizamos como Estado. Toda la mala gestión que tenemos tiene una interpretación bien clara. Un invento de descentralización que al señor Toledo se le ocurrió de la noche a la mañana, sobre la base de departamentos, dividir el país en regiones con elecciones para cada lugar. Y además con el mismo número de departamentos, lo cual es un absurdo. ¿Qué claro, regionalización hay ahí? Con un caos, ¿no? Porque no ordena el territorio, sino lo desordena más. No ordena en razones económicas o políticas. O sea, no hay un ordenamiento claro. El sistema electoral tiene que ser reformado. O sea, la verdad, varios capítulos de la Constitución sí tienen que ser reformadas y creo que deberían ser hechas, sí, a través del Congreso, ¿no? Yo espero que eso pase. No que es una reforma solamente, la constituyente, que es aire. Cuando hablan de la constituyente, cuando lo escucho, es el aire que me hace recordar a Venezuela, ¿no? Que es terrible. Pero quisiera ver, sí, las reformas que nos hagan funcionar como Estado, porque es un Estado fallido. Acá estamos hablando de un Estado fallido, Roque tiene toda la razón al hablarlo, ¿no? De esta manera. Entonces creo que si seguimos en la calle, porque fíjense ustedes, la elección de Fujimori, si bien todavía él seguía con el Fujimori papá, seguía con el discurso más hacia el intervencionismo, fue porque hubo un exceso de presencia también de los movimientos políticos, de los grupos políticos en su propaganda electoral, ya les decían, ya los ricos nos están atorando, qué sé yo, ¿no? Pero, sin embargo, había la gente que votaba por esa mirada, y entonces Fujimori tornó y cambió su mirada hacia ese sector cuando se vio obligado a hacer las reformas que tenía que hacer, ¿no? De repente no tenemos éxito de inmediato, pero yo creo que al 2026 de repente, o quizás lo ideal sería que al 2022 podamos elegir personas que en los gobiernos regionales y locales
que nos puedan representar mejor en esa mirada más liberal, ¿no? Que por lo menos yo me siento más identificada, ¿no? Entonces creo que por ahí tenemos que trabajar con los grupos políticos, no sé quiénes van a ser los que lleven esa voz, no sé si va a ser el fujimorismo, si va a ser López de Aliaga, pero sí necesitamos una voz más liberal que nos acompañe. El centro está abandonado, y ese es el otro lado donde yo veo pues, que va a ser difícil generar esos centros, porque hasta los moraditos que se autodenominaban centro ya han manifestado claramente su posición de apoyo a Castilla, ¿no? A Castillo, así que... De espanto, eso es terrible. Pero no, eso yo lo encuentro... Exactamente, eso no me ha llamado la atención del señor Guzmán, definitivamente es lo más mínimo. Y lo mismo del señor Forsyth, que bueno, en realidad, él lamentablemente creo yo que no debió jamás dejar los arcos, porque han visto en que terminó. Curiosamente, Carlos, el centro en Chile también desapareció. Que no te llama, la atención no ya llama a un análisis adicional el hecho que haya pasado lo mismo que acá. Sí, precisamente cuando hablaba en el centro estaba pensando en el Partido Morado con este rollo, con esta pretensión de tener un partido de centro radical, SIC. ¿Cómo es eso? O sea, ¿qué es el centro radical? ¿Qué es eso? O sea, ni siquiera hablar puede bien el hombre. Centro radical, nunca he escuchado eso, o sea, nunca he visto. Pero hablando de eso, no tengo a la mano los datos, pero en nosotros, esta encuesta que les mencioné, donde muestro los datos de ganador-perdedor, hicimos algunas preguntas donde se posicionan de izquierda a derecha, donde le preguntas a la persona que se posicione del 1 al 10, donde 1 es izquierda y 10 es derecha. Y tenemos datos de otras personas que hicieron esa misma pregunta, otros centros de investigación en años previos. Y lo que hemos visto como producto de la crisis política, que muy bien ha mencionado Roque, es que el año 2016, 2015, 2016, el elector promedio en el Perú estaba en el medio. O sea, el promedio de posicionamiento del 1 al 10 era 5.5. El peruano promedio se encontraba, había una distribución normal. ¿Ok? Había un centro, había un elector de centro hace 6 años. Ese electorado se ha ido polarizando paulatinamente. Y en la medición que hicimos en marzo de este año, ya tenemos como, ya no una distribución normal, sino una distribución multimodal donde tienes en los extremos gente que se posiciona de extrema izquierda y gente que se posiciona de extrema derecha. ¿Por qué no existe un centro relevante hoy en día? Porque han ido ganando terreno los polos. Han ido ganando terreno a nivel de opinión pública, a nivel de la gente. Hay una demanda para candidaturas radicales de izquierda y de derecha. Entonces, efectivamente se echa de menos una oferta política de centro, pero también hay que ver cómo han ido cambiando el humor de los electorados, tanto en el Perú como en Chile. Han ido ganando espacio en la opinión pública, en la gente, posiciones extremas, ¿no? ¿Por qué razón tendría que no haberlo? ¿Por qué razón siempre tenemos que estar en la tibieza? Eso es algo que a mí, bueno, yo no soy no soy sociólogo como para contestar una cosa como esa. Es un poquito el tratar de estar siempre bien con un lado y con el otro. Yo no sé si ustedes recuerdan, para pasar brevemente, porque ya estamos pasados los 90 minutos, lo cual es un placer para mí poder conversar con ustedes. En estas encuestas que se hicieron con respecto a la sensación de qué cosa era lo que uno se sentía, hablando de grupos étnicos, y se dan cuenta que salía de repente, además, no voy a decir el nombre porque van a saber inmediatamente bien a quién me refiero, un político bastante grande y reconocido en el Perú, que es rubio, de ojos azules, y dijo que él se sentía absolutamente mestizo. Entonces yo digo, y esto no entiendo. O sea, yo soy chino, pues, o sea, soy negro, soy cholo, soy lo que soy, uno es lo que es, pero siempre estamos en esa agua media en la cual no nos reconocemos abiertamente. Yo soy una persona de derecha, creo en la economía de mercado, creo en la absoluta libertad, y soy de derecha, punto. Eso no me hace ni más ni menos. Yo nunca voy a decir que soy en el centro, lo digo abiertamente.
Mariela, tenemos un par de preguntas internas. Yo aquí tengo muchísimas, pero yo me abrogué todo el micrófono, entonces lamentablemente no las vamos a poder contestar todas. En todo caso, estimados amigos, este conversatorio está grabado y por los síntomas que presenta la situación, vamos a tener otro la próxima semana, bueno, un par de semanas más, si es que puedo seguir abusando de mis interlocutores. Mariela. Bueno, aquí tengo un primer comentario, ¿no? Del cual finalmente se desprende una pregunta o pide la apreciación de los panelistas. Dice, ya la OMPE, hace al menos una hora, ya dio el 100% de las actas contabilizadas con 44.000 votos de diferencia a favor de Castillo. Yo veo en la 44.058 para ser más exacto, que es lo que yo tengo. Ya veo en la participación mucho pesimismo de lo que sucederá en los sectores políticos, minero y turístico. ¿Por qué no vemos de la óptica de que necesitamos hacer un gobierno de consenso? Bueno, eso lo mencionó Mercedes Arauz, ¿no? De mejorar, de lo que es factible hacer como gobierno, que respete la propiedad, la economía y que dé apoyo social y que genere más trabajo con las inversiones en todos los sectores. ¿Qué se propone al respecto? O más bien, probablemente, cómo quizás los panelistas ven este tema de generar consensos entre los actuales pueblos políticos. Yo creo que a eso va nuestro participante, don Juan Luján. Juan Carlos, tú les das la palabra. A ver, no, quien quiera, Roque, Meche o Carlos, cualquiera de los tres que quiera contestar eso. Bastante largo el comentario, no sé exactamente a dónde va. Yo creo que lo democrático en una... Lo estamos escuchando, Roque. ¿Qué pasó? Lo democrático en una... ¿Se me escucha? Sí. Ahora sí. Lo democrático en una elección tan reñida y que deja, por supuesto, un sabor a irregularidades, y creo que eso lo reconocemos todos, es que haya un... Yo creo que si el señor Castillo termina de presidente, tiene que ser convocante con los otros sectores de la economía y de la sociedad. Y lo mismo se aplica a la señora Fujimori. Yo creo que acá tendrá que haber una apertura muy generosa, si es que cabe el término, de quien sea quien gane estas elecciones por una nariz, ¿no? Bueno, en todo caso, el señor Castillo ya empezó con su campaña proselitista. No, bueno, ya no es campaña, en realidad es saludos protocolares. Pues entiendo que ha ido a ver al alcalde de Miraflores, al alcalde de San Isidro, ya en calidad de, entre comillas, presidente electo, bastante adelantado creo que anda el hombre. En fin, ¿qué otra pregunta más tenemos después, Mariela? Acá tenemos otra. ¿Qué rol cumplen los organismos internacionales en este caso? Meche, ¿qué opinas con respecto a los buenos amigos de la OEA, todas estas instituciones que son tan útiles en estos casos, ¿no? ¿Cuánto puede intervenir? La verdad no sé cuánto puede intervenir. Un observador viene, observa, va cómo están los procesos electorales en las votaciones, pero difícilmente pueden saber si ha estado haciendo trampa en la urna alguien. Eso, además, en lugares donde no han estado, porque su observación probablemente sea en algunas ciudades, y su grado de intervención es, bueno, vamos a informar, inclusive yo he leído algunos de los comentarios donde decían, pues aquí el tema de que algunas personas no quieren legitimar los esquemas, o sea, las instituciones electorales, pero vamos, también no es que nos falte la duda, o sea, la duda viene inclusive del proceso anterior, o sea, cuando comenzamos a ver que a algunos le daban la posibilidad de mantenerse en la candidatura, a Lagarto en particular, el señor Vizcarra, ¿no? Y a otros lo sacaban por un carro, ya te das cuenta de que él que tenía, por no declarar cosas, que tenía propiedades importantes, no terrenos, en fin, y al otro porque no había declarado un carro que lo había perdido el año 70. Entonces, digamos... Y que ni siquiera era de él. Acuérdate que el carro ni siquiera era de él, era de su esposa. Para que nos demos cuenta, que hay la información de adentro, además, de que él cambió fallos anteriores para poder incorporar al señor. Entonces, ya desde ahí ya comenzábamos a tener dudas de lo que era este Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Ahí comenzamos a tener sospechas.
pero digamos, yo no sé cuánto puede intervenir, es algo pues que sea muy flagrante y algo muy orquestado desde el gobierno. Yo no creo que el gobierno se esté metido organizando algo turbio, personalmente no creo que eso, la verdad tiene bastantes problemas con la vacuna, que la está resolviendo, y luego el tema de decir poemas, ¿no? Entonces no sé dónde está realmente gobernando, ¿no? Entonces, llamadas telefónicas, no sé. La verdad que podría haber sido diferente su gestión, pero yo no lo veo interviniendo, la verdad, en esa parte interviniendo no lo veo. Pero... Bueno, yo no sé qué es lo que tú llamas intervención, pues mi querida amiga, porque el hecho que haya llamado al premio Nobel... No, la llamada ya es otra cosa. La sola llamada yo creo que ya es un nivel de intervención siniestro. La llamada era muy... Él no debió llamar, lo que debe haber hecho es simplemente salir a hacer un pedido público, era lo más sensato. Si quería llamar a la calma, hacer un pedido público, y se lo pedía a todos, ¿no? Porque claro, hacer llamadas telefónicas medio extraño, ¿no? Pero bueno, nada, estoy tomándolo un poco a la broma, pero sí, a lo que digo, intervención, armar un esquema de fraude, yo no lo veo. O sea, pudo haber sido el lagarto probablemente, pero a este señor lo veo muy difícil, ¿no? El arte del otro sí es, la astucia, digamos, es mucho más grande, ¿no? Sí. Bueno, se nos han quedado básicamente unas preguntas en el tintero. Acaba de salir el señor Montoya, Jorge Montoya, a hablar que la legitimidad del futuro gobernante será nula ante las decenas de irregularidades de este proceso, lo cual es un hecho concreto, o sea, estas cosas se tienen que dilucidar. Bueno, yo les agradezco infinito a Roque, a Meche y a Carlos la gentileza. Bueno, Hugo ya se tuvo que retirar. Nos hemos requete contrapasado del tiempo estipulado y no saben lo agradecido que estoy por esta tarde muy interesante, muy provechosa. Sé, Meche, que tú estás con una agenda de entrevistas all around the world, de lo más llena, y siempre te haces el espacio entre tus cátedras y tu trabajo para estar con nosotros. Lo mismo, Carlos, desde Santiago. Bueno, sí, pues hay una hora de diferencia. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Espero poder verte en las próximas semanas. Te vamos a seguir torturando porque yo creo que el hecho de poder contar y transmitirle a nuestros asociados una visión honesta, ¿no es cierto? Roque creo que ya te tuvo que despedir desafortunadamente porque ya tenía una reunión desde las 7:15. Una opinión honesta y clara de la situación en este momento del país y cómo la vemos los diferentes rubros, las diferentes industrias. Yo les agradezco nuevamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Carlos, Meche, Hugo y Roque. Mariela, muchísimas gracias al equipo técnico que nos ha acompañado como siempre. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches y hasta la próxima. David, el aplauso es para ti por la gentileza de siempre estar con nosotros. Lo mismo a nuestros directores, Juan Enrique, Cristian estuvo por ahí también, Juan Miguel, Sebastián, Raúl Baltar, que ya lo tenemos. Sí, a Raúl ya lo tenemos en Lima, ya no tiene que estar madrugando para estar con nosotros en estas oportunidades. Los veo muy pronto, mucha suerte, hay que tener fe, hay que tener confianza en las instituciones, a pesar que parece que no nos dan muchos elementos para hacerlo, pero hay que confiar. Ya salieron, finalmente hay resultados finales, ahora hay que dilucidar todas las impugnaciones, todas, no solamente 100, las 800, 900 son las que existan. Y no porque entraron a las 8 de la noche o a las 7 de la tarde o a las 11:59 se va a quebrar la voluntad del pueblo en general. ¿Ok? Ojalá que podamos estar celebrando eso en la próxima reunión que tengamos. Muchísimas gracias, hasta luego y muy buenas noches. Muy buenas tardes. Chao. Buenas noches. Señores, agradecidos en nombre de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena. Hasta luego.